Hoy voy a hablaros de una serie de acontecimientos ocurridos en el siglo XIX que son bastante desconocidos para el gran público. Entre ellos tenemos el intento de conquista de México llevado a cabo desde Cuba por el brigadier Isidro Barradas. Sobre mediados del siglo, alrededor de 1850, ocurrieron varios hechos importantes, como fueron la campaña de Indochina con los franceses, la campaña de México con los franceses también, con las tropas españolas dirigidas por el general Prim, la anexión de la República Dominicana, entre otras. Nos vamos a centrar en la campaña de Indochina junto con los franceses, que empezó en el 1858 y acabó 4 años más tarde, con los supervivientes mandados por el teniente coronel Palanca, que regresaron a Filipinas. Por entonces reinaba en España la reina Isabel II y Europa estaba dominada por el Segundo Imperio francés, con Napoleón III como emperador. Por entonces Francia tenía muchos intereses en la zona, especialmente en China. Pero España, que gozaba de la posesión de Filipinas, no tenía otros intereses en la zona. Desde el siglo XVII, misioneros españoles estaban ejerciendo su labor en el territorio llamado Conchinchina, pero esta labor tenía pocos frutos por la resistencia de los nativos a convertirse, por lo que las conversiones eran escasas. Esto cambió en 1857, cuando en el reino de Anán, futuro Vietnam, asesinaron a una serie de católicos, entre ellos el obispo de Platea, el español José María Díez Sanjurjo, lo que produjo una fuerte reacción de España y de Francia. El emperador Napoleón III se consideraba el protector de los católicos en Asia y propuso a España hacer una operación conjunta de ambas flotas para exigir al reino de Anán seguridad para sus nativos. Francia no disponía de bases en la zona, por lo que necesitaba a España, que sí disponía de las Filipinas. Además, España disponía en las Filipinas de un ejército entrenado, preparado, formado por indígenas tagalos, dirigido y mandado por oficiales españoles muy aclimatados a la zona. En cuanto a la Armada, España participó poco, ya que solamente participó con un buque a vapor, el Jorge Juan, y después le acompañaron otro par de buques menores. Bajo mando supremo francés del ejército conjunto, el contingente español se componía de unos 1.600 soldados, casi todos filipinos. La parte española estaba mandada por el coronel Bernardo Ruiz de Lanzarote, el teniente coronel Ascario, el comandante Carlos Palanca Gutiérrez y como jefe de Estado Mayor Miguel Primo de Rivera y Sobremonte, el padre de dos primos de Rivera famosos, el dictador Miguel y Fernando, el héroe del regimiento de caballería Alcántara durante la retirada de Anual. Desembarcaron en Natunane, actual Da Nang, de un triste recuerdo para los americanos un siglo después. Contenían intención desde esa zona de desembarco atacar la capital Hue. El clima, la selva, las condiciones de salubridad hicieron que surgiera la fiebre y la disentería, produciendo un diezmado del ejército, más del francés que el español, que estaba más aclimatado. Con estas condiciones, atacar Hue era una locura, porque era una ciudad protegida y amurallada. Decidieron entonces atacar Saigón, una ciudad populosa y rica, con la intención de que si se tomaba presionar al gobierno de Anán. En febrero de 1859 se tomó con las tropas españolas en cabeza, porque eran la vanguardia.
Tras la toma de Saigón surgió un problema a la hora del reparto del botín. El reparto fue muy perjudicial para los españoles, por lo cual su coronel al mando protestó. Los franceses consideraban a los españoles como tropas auxiliares. No querían que tuviesen méritos en los combates para que no tuviesen ocasión de protestar a la hora del reparto del territorio, ya que consideraban que era para ellos solo. Hasta la vista de esta situación, el comandante Palanca se dirigió a Madrid a través de las Filipinas. A su llegada a Madrid descubrió que los españoles llevaban combatiendo un año en la selva de Conchinchina con el total olvido del ejército, del gobierno español y del pueblo, mucho más preocupados por lo que ocurría en zonas más próximas como Marruecos o Cuba. En España hay un refrán que cuando uno se refiere a algo que está muy lejos, se refiere a eso está en la Conchinchina, con la idea de lejanía. Entre tanto, el mando francés cambió y el nuevo mando decidió la retirada de las tropas españolas que con su coronel al mando se retiraron a Filipinas. Solamente quedaron 223 hombres y 4 oficiales defendiendo la ciudadela de Saigón con 800 franceses. Carlos Palanca regresó un año después a Saigón con su nuevo empleo de teniente coronel. Era plenipotenciario de Su Majestad y comandante de las tropas españolas en Saigón. Se encontró en una situación desesperada, no se le ponían bajas, no se proporcionaban suministros ni dinero. El gobierno español no tomó en consideración las propuestas de Palanca, que proponía que España adquiriese un gran territorio en la Conchinchina como estaba haciendo Francia. Carlos Palanca nació en Valencia en 1819. Ingresó como subteniente en el Regimiento Provisional de Milicias de Soria. En 1842, como capitán, fue destinado a Filipinas. Estuvo 8 meses, pero tuvo que regresar por contraer una grave enfermedad. Recuperado, combatió con los carlistas en Cataluña y fue recompensado con la Cruz de San Fernando de primera clase. En 1852 volvió a Filipinas, destinado a Filipinas, y allí se encontraba cuando fue incorporado a la campaña de Conchinchina. La campaña de Indochina acabó con una retirada vergonzosa después de 5 años de sacrificio y combate. Retirada que fue ocultada por el gobierno español a la opinión pública. El teniente coronel Palanca y los 200 de Saigón, como tropa de choque, combatieron en batallas donde llegaron a tener hasta el 30% de bajas. Con los últimos 100 siguió combatiendo hasta la llegada de la paz, en junio de 1862. La paz entre Francia y el reino de Anán se firmó en esa fecha, concediendo a Francia el territorio que ocupaba y permitiendo la libertad religiosa. España, satisfecha con la libertad religiosa, consiguió una pequeña indemnización, algunos derechos comerciales y 4.000 metros cuadrados en el centro de Saigón, que se mantuvieron hasta 1922, cuando se cedieron a Francia, que construyó en esos 4.000 metros un parque. Los supervivientes regresaron a Filipinas vestiendo harapos, descalzos, sin armas o con armas francesas o tomadas al enemigo. Fueron recibidos como héroes mientras España se olvidaba su historia. El teniente coronel Palanca llegó a ser el general y murió en 1876.